Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales, esperando que todos se encuentren muy bien junto a sus respectivas familias. El tema de hoy es enlace químico, pero específicamente estructura de Lewis. El objetivo para esta clase es conocer la estructura de Lewis e identificar los diferentes tipos de enlace químico que existen, que ya hablamos un poco de ellos la clase anterior. Estructura de Lewis se debe, ¿no es cierto?, a este científico que hizo el estudio y planteó una forma de analizar cómo se unen estos cuerpos y por qué comparten o no electrones, y al compartir o transferir electrones, qué tipo de enlace se genera. ¿Cuáles son las ideas principales de la estructura de Lewis? Primero, que hay que trabajar, ¿no es cierto?, con los electrones de la última capa. Es decir, primero tenemos que hacer la configuración electrónica, que ustedes ya la saben, y solamente contabilizar los electrones que están en la última capa, que se llaman electrones de valencia. Segundo, los enlaces que se van a formar entre dos elementos químicos tienen que ser, ¿no es cierto?, por compartición de dos electrones, como mínimo. En algunos casos se transfieren electrones de un átomo a otro, y en esos casos en que no se comparte pero se transfiere, vamos a hablar de enlace iónico. Y en el caso en que comparto un par o más pares de electrones, voy a hablar de enlace covalente, para ya saber la diferencia. ¿Cuál es la idea clave? Que los electrones que se transfieren o se comparten entre estos átomos hace que se forme una configuración entre la unión de estos elementos que va a ser mucho más estable. La clase anterior habíamos hablado, ¿no es cierto?, que se trata de lograr la estabilidad de un gas noble que en su último nivel tiene 8 electrones. Y esa es la idea de compartir electrones o ceder un electrón, para que por lo menos uno de los elementos químicos o ambos queden estables. A eso se le llama regla del octeto, que significa que si yo contabilizo cuando comparto estos electrones, tengo que formar 8. Y en sentido estricto, si uno analiza la tabla periódica, estamos hablando, ¿no es cierto?, de todos aquellos elementos químicos que se encuentran en el segundo periodo, que también hablamos de periodos y grupos clases anteriores. ¿Qué es la regla del octeto? La regla del octeto significa que estos electrones se están transfiriendo o compartiendo entre estos átomos, cosa de alcanzar esta configuración del gas noble para hacerlo mucho más estable, y a eso se le conoce como regla del octeto. Estos electrones de valencia, la cantidad que ellos tengan para compartir, pueden formar enlaces simples o sencillos, dobles o triples. ¿Cómo se va a simbolizar esto para poder trabajarlo y hacerlo de una manera más ordenada y que nosotros lo entendamos? Que alrededor, ¿no es cierto?, de cada elemento químico o del símbolo del elemento químico, nosotros vamos a ubicar los electrones de valencia. Ahí está el ejemplo. El hidrógeno tiene un electrón de valencia, entonces hago un puntito para el lado en que voy a compartir o transferir. El carbono en su último nivel tiene 4 electrones de valencia. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, el oxígeno tiene 7, y así, ¿no es cierto?, si yo voy estudiando estos elementos químicos, tienen una determinada cantidad de electrones de valencia, y nosotros eso lo vamos a ver en la tabla periódica, dependiendo, ¿no es cierto?, de su número atómico. Ahí está el ejemplo. Una vez que yo ubico estos puntitos, veo si son 2 los que se están compartiendo, si es 1 el que se está compartiendo, y después del puntito lo transformo en una línea, un enlace. Ahí están los ejemplos. Por ejemplo, el metano, que es un carbono, a los cuales para poder alcanzar su configuración electrónica estable necesita de 4 hidrógenos que le van a aportar un electrón cada uno, y de esa manera logro esta configuración del octeto alcanzando la estabilidad. Los puntos son para ver cuánto estoy compartiendo, y eso lo transformo después en línea, y ahí está en los enlaces. Ahí tenemos el ejemplo del metano, que formarían enlaces simples. Hay un ejemplo del ion nitrito, en donde vemos que por un lado
con el oxígeno tiene un enlace simple y por el otro lado tiene un enlace doble al compartirlo, ¿no es cierto?, con el nitrógeno, que tiene un total de 5 electrones, por lo tanto necesita 3 para alcanzar el octeto. Aquí está la tabla periódica con algunos ejemplos, no están todos los elementos químicos, pero ahí están con la estructura de Lewis o la simbología de Lewis para que ustedes más o menos vean cómo hay que hacerlo y se guíen para los futuros ejercicios. Acá hay una actividad que dice determina la estructura de Lewis del óxido de azufre, ¿ya? SO2, donde S es el azufre, la O es el oxígeno y estamos hablando de 2 oxígenos. Primero, ¿qué tienen que hacer ustedes? Determinar su configuración electrónica para poder saber cuántos electrones de valencia tiene cada elemento químico. Hacemos la configuración electrónica del azufre, luego la configuración electrónica del oxígeno y vemos cuántos electrones de valencia hay. A continuación, una vez que sabemos cuántos electrones de valencia tengo, hago la estructura de Lewis. Pongo estos elementos químicos y alrededor de ellos pongo, ¿no es cierto?, con puntitos, primero, los electrones que tengo que ubicar y en qué disposición más o menos lo tengo que hacer. Ahí ya está con su forma geométrica, pero ustedes al principio, cuando recién están aprendiendo, pueden hacerlo horizontal, uno al lado de otro. Después, en otra clase, vamos a hablar de su geometría, cómo selló la forma que va a tener, ¿ya? Entonces ubicamos los puntos y después que están ubicados y vemos cuántos se están compartiendo, hacemos la unión a través del enlace para que nos quede más claro. Obviamente la estructura de Lewis tiene algunas excepciones. Aquí están las excepciones, que algunas pueden ser que no cumplen la regla del octeto porque le van a faltar electrones para compartir. Y puede ser porque en algún caso le faltó, o puede ser otro caso en que le están sobrando electrones de valencia. Hay otro caso, ¿no es cierto?, en donde hay un déficit de electrón. Ahí está el ejemplo, el fluoruro de boro o el hidruro de berilio. Y hay otro caso del pentacloruro de fosfato. Está, ¿no es cierto?, con electrones que van a sobrar, por lo tanto la configuración electrónica va a ser distinta y su forma geométrica va a ser distinta. Como les decía, eso lo tenemos que ver en otra clase para explicar cuándo toma alguna forma determinada. Vamos con los enlaces. Primer enlace, iónico. Por un lado tenemos las características y las propiedades de los compuestos que se forman a través de este enlace iónico. ¿Qué características tiene este enlace iónico? Que es muy electropositivo y el otro tiene que ser muy electronegativo para poder unirse. Recuerden que si es iónico, ahí va a depender de la carga positiva y la carga negativa. Por eso habla de electropositivo y de electronegativo. Esto va a hacer que haya una transferencia. En el enlace iónico se transfiere electrones, no se comparte. ¿Qué elementos químicos pueden formar enlaces iónicos? Los que están en el grupo 1A o 2A y los elementos también de la tabla periódica que pueden estar en el grupo 6A o 7A. ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad? ¿Por qué diferencia? Recuerden que si son dos elementos químicos, a cada uno le tenemos que ver su electronegatividad y hacer una resta. El mayor se resta del menor y si el valor nos da mayor o igual a 1.7, estamos hablando de enlace iónico. Si es menor ese valor, no es enlace iónico. ¿Qué propiedades tiene? Como son sales, forman redes cristalinas, por lo tanto su punto de fusión, o sea que yo lo pueda derretir o que lo pueda evaporar, es muy alto. Se disuelven en disolventes polares, pueden conducir la corriente eléctrica, se manifiestan solo en estado sólido y son malos conductores de calor, malos conductores térmicos. Enlace covalente. Esto es a través del compartir. Ellos comparten
pares de electrones para poder alcanzar esta configuración estable. La diferencia de electronegatividad para que sea un enlace covalente tiene que ser menor a 1.7. Y lo encontramos en todos aquellos elementos de la tabla periódica que son no metálicos y pueden formar enlaces covalentes polares, enlaces covalentes apolares y enlaces covalentes dativos, o sea, que solamente dan, no que comparten. Su temperatura de ebullición es baja, al igual que la de la fusión. Estos compuestos que se forman a través del enlace covalente pueden ser sólido, líquido o gaseoso. Pueden servir de aislante de corriente eléctrica y del calor y son solubles en disolventes apolares. Ahí están los tipos de enlace covalente que recién les mencioné con las características y el valor de su electronegatividad. Acá vemos a medida que el enlace covalente apolar tiene menor electronegatividad, el covalente polar mayor electronegatividad y obviamente el enlace iónico es mucho mayor o igual a 1.7 hacia arriba. Y nos falta el enlace metálico. Como su nombre lo dice, solamente se forma con elementos de la tabla periódica que están clasificados como metales. Forman un enlace que es muy fuerte, tienen electronegatividad baja o similar, pueden ser iguales el valor de la electronegatividad. Ellos forman una verdadera nube alrededor, ¿no es cierto?, del átomo. Y los electrones se encuentran deslocalizados, como ustedes pueden ver en la imagen que está al lado, donde están los núcleos atómicos de color verde con su signo positivo, y los electrones al lado. Y si ustedes se dan cuenta, no llevan un orden, están deslocalizados, como se dice. ¿Qué características tienen los enlaces metálicos? Que pueden formar compuestos dúctiles, o sea que yo los puedo doblar, manipular, son buenos conductores de electricidad, también buenos conductores del calor. Tienen puntos de fusión y ebullición que son muy variables, va a depender del tipo de metal. Los metales, ¿no es cierto?, los encontramos en estado sólido a temperatura ambiente, excepto el que utilizamos para los termómetros, que es mercurio, que es el único metal líquido a bajas temperaturas o temperatura ambiente. Son insolubles en cualquier tipo de disolvente, o sea, no es que yo ponga un metal en agua y se me va a disolver, y tienen un brillo característico. Debido a que sus electrones, ¿no es cierto?, se encuentran dispersos como los vemos ahí, desordenados, entonces estas tienen la capacidad de absorber o emitir una luz, un destello de luz. Acá están algunos ejemplos de enlaces químicos con su estructura de Lewis para que ustedes puedan desarrollar la guía que les envié. Chiquillos, a cuidarse mucho, no ponernos en riesgo. Les envío muchos cariños y un fuerte abrazo. Chao, chao.